Olá, olá, Pastor Wesley José desde Brasil. Bem-vindo acá en mi canal. Más una vez, yo tengo el placer de recibir usted acá para juntos leemos la palabra de Dios en 100 días. Vamos juntos leyendo la Biblia. Pero antes de orar y empezar la lectura, quiero invitarte a suscribir aquí en mi canal. Si usted aún no está suscrito, hazlo ahora. También vamos a orar, interceder a Dios para que hable a nuestros corazones. Jesucristo, mi Señor, Jesucristo, mi Dios, Padre nuestro, nosotros te adoramos, nosotros alabamos su nombre, te exaltamos, Señor, porque tú eres el Dios de pactos, el Dios grande, el Dios de todo el universo, de todas las cosas. Señor Jesús, gracias te doy por este tiempo de leer tu palabra. Habla, Señor, en nuestros corazones. Habla, Señor, y enseña el camino que debemos caminar. Esté con nosotros hoy y siempre. Amén. Libro Génesis capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio la luz a Zinrán, Joksam, Medan, Midian, Isbac y Sua. Y Joksam engendró a Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Midian, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac y Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente a Manré, heredad que compró Abraham a los hijos de Eti. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, y se sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adar, Tema, Getur,
Nefis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Abla hasta el sur, que está frente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac de 40 años cuando tomó por mujer Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le concedió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el pueblo serás más fuerte de que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemidos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcanar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado a las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita con forastero en la tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti
y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de él estuve allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac y que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nuestro el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, y sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, y los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebot. Y dijo: porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo,
e te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi servo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino y el desde Gerar y a Ausate, amigo Sayo e Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué vienes a mí, pues que me habéis aborrecido y me hinchasteis de entre vosotros? Y él respondió: habíamos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juntamiento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no he tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno a otro. Isaac los despedió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió cuando vinieron los criados de Isaac y les dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y se llamó Seba por causa el nombre de aquella ciudad, Beerseba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer Judit, hija de Beri, Eteo, y Basemati, hija de Elón, Eteo, y fueron amargas de espíritu para Isaac y para Rebeca. Gênesis capítulo 27. E aconteceu que quando Isaac envelheceu e seus olhos se escureceram, quedando sem vista, llamó Esaú, su hijo y mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, y tu aljaba, y tu arco, y sal al campo, sai a traerme caza, y hazme un guisado con a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba con Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob y hijo, diciendo: he aquí, yo he oído que tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos y las cabras, y haré de ello viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre veloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre,
y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado con su padre le gusta, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vestió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de sus cuellos donde no tenía vello, y con las pieles del cabrito, y entregó los guisados a él y pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Y Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres mi hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. Y tú, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, mi hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú y no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien el palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran velosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, y Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acerca ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el odor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el odor de mi hijo, como el odor del campo que Jehová has bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia del trigo y mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se incline ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de se casar. E hizo también guisado y trajo a su padre, y le dijo: Levántase mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy hijo tu primogénito Esaú. Y se
estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién eres? ¿Quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú? Y viniese, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendiciones también a mi padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has ganado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por servo a todos sus hermanos, de trigo y de vino, y le he previsto: que pues te daré y a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mi padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será su habitación en grosura de la tierra y del raciocinio con el cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y por tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezca, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vuestros hombros en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Hete. Si Jacob tomara mujer de las hijas de Hete, como estas que las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no te tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate y va a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham,
y tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, y Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer, y allí, y cuando le bendijo, le había mandado, diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y su madre, y que se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiote. Además, a sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pareje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y sus extremos tocaban en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en los altos de allá de ella, en cual dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham, de tu padre, y de el Dios de Isaac. La tierra en que estabas acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas, y en ti y en tu semiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová estás en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó una piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardares en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que se puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el dízimo apartaré para ti. Génesis capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo
en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran grieta sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvía la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy día, no es tiempo todavía de recoger al ganado, abrevade las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remueven la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Raquel. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió de recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso de mi carne eres mía. Estuvo con él durante un mes. Entonces dice Labán a Jacob: ¿por qué ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que la de a ti y no que la de a otro hombre, que quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le pareció como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirte a ella. Entonces Labán juntó todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su serva Zilpa a su hija Lea por criada. Venía la mañana, y aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué eres esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Porque pues me has engañado. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana
de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob, así lo cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su serva Bilhá, por criada, y se legó a y se luego también a Raquel, y la amó también más do que a Lía, y sirvió Labán otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concebió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre de Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concebió otra vez, y dio la luz a un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová, y yo era menospreciada, y me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concebió otra vez, y dio a luz hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concebió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar la luz. Génesis capítulo 30. Viviendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió del fruto del vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilhá, légate a ella, y dará la luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilhá a tu serva por mujer, y Jacob se legó a ella, y concebió Bilhá, y dio la luz a un hijo, y a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concebió otra vez Bilhá, la serva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Naftali. Y viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, serva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, serva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, por las mujeres me deram dichosa. Y llamó su nombre de Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de trigo, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo a Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras que tu hijo
Quando, pois, Jacob volvia del campo, à tarde saliu Leia a él e lhe dijo: Liga-te a mí, porque a la verdad te alquila, te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y dormiu con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concebió, y dio a luz al quinto hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isacar. Después concebió Lea otra vez, y dio la luz al sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zebulón. Después dio a la luz una hija, y llamó su nombre Diná. Y se acordó Dios de Raquel, y oyó Dios, y le concedió hijas, y concebió, y dio a la luz un hijo, y dijo: Dios he quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y aconteció, cuando Raquel hubo dado la luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, da mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: hales yo ahora gracias por tus ojos, y quédate experimentando que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame por tu salario, y yo le daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo has estado tu ganado conmigo. Por poco tenía antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también por mi propia causa. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez. Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fue pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me has de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados de todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, y todas las color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo y avellanado y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo
se lo blanco, descobrindo-se assim lo branco de las varas, e puso las varas que había mondado delante del ganado y en los canales de los abrevadores del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los pintados y todo lo que era escuro del hato de Labán, y ponía su hato parte y no lo ponía con las ovejas de Labán. E sucedió que cuantas veces Labán enceló las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas de los abrevadores para que concebiesen las vistas de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuve muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Génesis capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decía Jacob: has tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a tierra de tu padre, de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó Raquel y Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas Dios de mi padre has estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía: sí, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parirán pintados. Y si decía: sí, las listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parirán listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo de las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi un ensueño. Y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abijarados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te he hecho, y yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra que de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso aparte de heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extraño? Pues que nos vendió y aún se ha comido
y aún se ha comido de todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre, nuestra es, y nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho, hace todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camelos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, haciéndolo saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Eufrate, y se dirigió al monte de Galaad. Y el tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y les alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo y en sueño aquella noche, y le dijo: guárdate no que hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte. Labán acampó con su pariente en el monte de Galaad, y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me engañaste y has traído mis hijas como prisionera de guerra? Porque te escondiste para huir y me engañaste y me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantores, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar mis hijos, mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacer malo, mas el Dios de tu padre me habló anoche, diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenía deseo de la casa de tu padre, porque me hurtaste mis dioses. Respondió Jacob y dijo: Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitaría por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, y reconoce la que yo tengas tuyo. Y levantó Jacob, no se sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de los siervos, y halló y salió, y no los halló. Y salió en la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y cursó Labán en todas las tiendas, y no los halló. Y él le dijo a su padre: no se enoje de mí, Señor, porque yo no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, y él buscó, pero no habló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y reinó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos,
y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tu ovejas y tus cabras nunca se abortaron, ni yo comía carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el dano lo huerto, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y la noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años de tu casa, 14 años te servía por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto que enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, los hijos míos son, y las ovejas son mías ovejas, todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer? Hoy estas mis hijas y sus hijos que ella han dado la luz. Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoge piedras, y tomaron piedras e hicieron un manjano, y comieron allí sobre aquel manjano. Y llamó Labán Gerar Saratuta, y lo llamó Jacob Galade, porque Labán dijo: esto manjano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre de Galad, y Mizpa, por cuanto dijo: ley Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres mis hijas, y si tomares otra mujer además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: y aquí este manjano, y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este manjano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este manjano contra ti, ni tú pasarás a este manjano, ni de esta señal contra mí para el mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de su padre. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Génesis capítulo 32. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar
Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano en la tierra de Seir, campos de Edom, y les mandó diciendo: así diré a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he tenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y vino a decirlo a mi señor para que alar gracias a tus ojos. Y los mensajeros envolvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas de las vacas, y los camellos, y los campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca al otro campamento, escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y tu parentela, yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 acampamentos. Líbrame ahora de las manos de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga caso y me hiera al madre de los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como arena del mar, yo que no se puede contar por la multitud. Y dormió allí aquella noche, y tomó lo que le vino en la mano, un presente para su hermano: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camelas partidas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí. Bajó sus siervos: pasad delante de mí, y posne de espacio entre manada y manada. Y llamó el primero, diciendo: si Esaú hermano te encontrar y te preguntar diciendo: ¿de quién eres? ¿De a dónde vas? ¿Y para quién eres esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y ya todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis, y Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu servo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él dormió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 servos, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó, pues hizo pasar al arroyo, y a ellos y todo lo que tenía.
Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, y salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, al cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo y el tendón que se contrajo. Muy bien, ahora vamos al libro de San Mateo. San Mateo 7. No juzgué para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Y porque mira a la paja que estás en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que estás en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tus ojos, y he aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo por pejos, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelven a los y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará piedra? Y si le pide un pedazo, le dará una serpiente? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en cielos los dará buenas cosas a los que le pidan. Así todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entre por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas,
que viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos os los conoceré. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que estás en cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declarará, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que no me oye estas palabras y las haces, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendo la lluvia, vinieron los ríos y sobre los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y le descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad, y no como los escribas. San Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, les seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se prostró ante él, diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo de mi techo. Solamente dile la palabra, a mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mis siervos, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí serás el lloro y crujir de dientes.
Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este prostrada a la cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron y él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre mi padre. Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos entierren sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y a los mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar les obedecen? Cuando llegó a la otra orilla y la tierra, y los gadarenos vinieron a su encuentro, dos endemoniados que salieron de sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentar antes de tiempo? Estaba pasando lejos ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo: si no echas fuera, permita ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: id. Y los salieron, y se fue a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron, y veniendo en la ciudad contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió en encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaba que fuera con sus contornos. Amén. Gloria a Dios por más este tiempo de lectura. Gracias te doy, Señor, porque tú eres mi Dios. Señor, te alabo. Señor, te agradezco. Señor, gracias te doy por hablar en mi corazón. Gracias te doy porque tú eres el Dios que cuida de nosotros, que tienes dado a nos salud, vida y paz. Y conozco, Señor, en todo el tiempo. Gracias, Señor, por todo. Amén. Dios le bendiga.